Hola a todos chicos, otra vez estamos aquí. Bueno, lo que os contaba, vamos a trabajar en el plano horizontal, voy a hacer un poquito más despacio, perdón, para que nos lo veamos mejor. Vamos a trabajar en el plano horizontal, pero lo que nos va a pasar ahora es que la fuerza que va a mover el objeto va a tener un determinado ángulo sobre la horizontal. Lo primero que voy a hacer es dibujar los ejes de coordenadas X e Y. El eje X paralelo al plano, el eje Y perpendicular a él. La fuerza motriz, y eso estoy comentando, tiene un determinado ángulo sobre la horizontal. La fuerza tiene un ángulo sobre la horizontal. Eso es lo que caracteriza estos ejercicios. Entonces, la fuerza motriz no puedo trabajar con ella de esta manera. Tengo que descomponerla, sacar sus componentes. ¿Cómo sacábamos las componentes? Sobre los ejes, ¿lo recordáis? Igual que hacíamos con el peso en el plano inclinado, sacamos las componentes de la fuerza motriz. ¿Cómo se van a llamar? Esta se va a llamar fuerza motriz X y esta se va a llamar fuerza motriz Y. Entonces, a partir de ahora trabajaremos con fuerza motriz X y con fuerza motriz Y. Muy bien. ¿Cómo se van a calcular la fuerza motriz X y la fuerza motriz Y? Necesitamos del seno y del coseno. Seno de alfa será el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? La fuerza motriz Y. Partido de la hipotenusa, que es la fuerza motriz. Por lo tanto, la fuerza motriz Y será fuerza motriz por seno. Lo mismo con el coseno. Coseno de alfa será cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? La fuerza motriz X. Partido por la fuerza motriz. Por lo tanto, fuerza motriz X, fuerza motriz por coseno de alfa. Me lo dejo ahí guardado porque lo voy a necesitar a lo largo del ejercicio. Muy bien. ¿Qué más fuerzas hay? Bueno, pues otras fuerzas que hay son, por ejemplo, el peso, siempre, ¿no? Entonces lo dibujamos hacia el centro de la Tierra. Lo estoy dibujando en color verde. El peso. Pero me falta una tercera fuerza, ¿verdad? Me falta la normal, seguro, y puede que haya rozamiento o no. Vamos a plantearlo de las dos maneras. Me falta la normal. Entonces, la normal tiene un poquito más de misterio, ¿vale? Ahora os lo voy a explicar. Realmente, ¿cómo es la normal? ¿Qué es la normal? La voy a dibujar en color rojo. ¿Qué es la normal? Vamos a recordar que la normal es la reacción del suelo al peso. Claro, ¿cuál es el peso que tenemos ahora nosotros? Tenemos el peso P, pero este peso, si yo pusiera una balanza debajo de este objeto, ¿me diría exactamente el mismo peso que tiene el objeto? ¿O me diría algo menos? Algunos ya lo estaréis viendo, me diría algo menos probablemente, porque al estar elevándolo hacia arriba estoy aligerando un poco el peso. ¿Cuánto aligero el peso? El peso lo estoy aligerando en la fuerza motriz Y. Estoy descargando parte del peso. ¿Lo veis? Por lo tanto, ¿cuánto va a valer la normal? La reacción del suelo ante el peso realmente es la reacción del suelo ante el peso y ante la fuerza motriz Y. La normal va a ser el peso menos la fuerza motriz Y. Sé que esto es lo que es un poco más complicado de entender de este ejercicio, ¿vale? Si es necesario os lo vuelvo a explicar otra vez, ¿vale? Que en otro vídeo o en otro momento. Entonces, la fuerza normal en este caso va a ser más pequeña. Si os fijáis, ya no va a ser igual. La voy a pintar en color rojo. La fuerza normal va a ser más pequeña. Pensad en lo que os he dicho. Si yo debajo de este objeto pusiera una balanza y lo levanto ligeramente, la balanza pesa menos de lo que pesa el cuerpo. ¿Cuánto menos? Pues lo que yo consigo levantarlo para arriba, ¿no? Lo que aligero en peso hacia arriba. Vale, quedaros con esta idea. Esto es lo que va a pasar en el eje de la 6, pero bueno, lo dejo ahí. Bueno, pues supongamos, si os parece, vamos a suponer también que hay rozamiento, que no hay rozamiento. Casi vamos a empezar por la primera situación. No hay rozamiento. Bueno, pues sin rozamiento, si os fijáis, es lo que hemos hecho hasta ahora, el dibujo que tenemos hecho aquí. Perfecto. Vale, ¿qué pasa si no hay rozamiento? En el eje de las X, la suma de fuerzas es masa por aceleración. ¿Qué es la única fuerza que tengo en el eje de las X? La única fuerza que tengo en el eje de las X es la fuerza motriz X. Por lo tanto, esto sería fuerza motriz X es igual a masa por aceleración. Muy bien. ¿Tengo la forma de sacar la fuerza motriz X? Sí, la tengo aquí. Fuerza motriz por el coseno del ángulo correspondiente. Muy bien. ¿Qué pasa en Y? En Y, suma de fuerzas es igual a 0, porque en Y yo no muevo el objeto. Lo aligero de peso, pero no lo muevo.
Entonces, ya lo tengo aquí. Esto es lo que está pasando en el eje de la SIS. La normal valdrá lo mismo que el peso menos la fuerza motriz. ¿Para qué necesito la normal muchas veces? Recordad que la necesito para sacar la fuerza de rozamiento. Como estoy hablando de que no tengo rozamiento, bueno, pongo las fórmulas, pero no las voy a necesitar para nada. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasaría si hay rozamiento? ¿Qué pasaría si hay rozamiento? Bueno, pues que si hay rozamiento aparece una nueva fuerza en juego. La voy a dibujar en color, si os parece, color naranja, por ejemplo. Fuerza de rozamiento. La voy a dibujar en el suelo, ¿vale? Fuerza de rozamiento. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría en el eje de las X? Bueno, pues en el eje de las X, como siempre, suma de fuerzas, como siempre en estos ejercicios de plano inclinado o plano horizontal, suma de fuerzas masa por aceleración. ¿Qué fuerzas están actuando aquí? Por una parte está la fuerza motriz, X, menos la fuerza de rozamiento, a diferencia de aquí, que solamente había fuerza motriz X, igual a masa por aceleración. Y en el eje de la SIS tendríamos que la suma de fuerzas es 0 y no cambia nada respecto al problema anterior. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el planteamiento general del ejercicio. ¿Qué me pueden pedir en estos ejercicios? Bueno, pues realmente lo que suelen pedirte es cómo acelera el cuerpo, si se puede o no se puede mover el cuerpo. Son las mismas preguntas siempre. Si se puede o no mover, ya sabéis que es un balance de fuerzas, ¿verdad? Aquí siempre se va a poder mover, porque no hay rozamiento, pero aquí no siempre se va a poder mover. Aquí va a depender, el movimiento dependerá de qué relación haya entre la fuerza motriz X y la fuerza de rozamiento. Se moverá cuando la fuerza motriz X supere, ¿verdad?, a la fuerza de rozamiento. Tendrá aceleración. Y si no, pues permanecerá parado. ¿De acuerdo? Vale, pues acabo este vídeo. Esta es la explicación en general. Bueno, voy a dejaros despejada la aceleración por si acaso y luego os voy a hacer un ejemplo, ¿vale? Si os pidieran calcular la aceleración en cada caso, en este primer caso la aceleración es bastante sencilla. La aceleración será simplemente la fuerza motriz X, que os recuerdo cómo se calcula, partido de la masa del cuerpo. Y en este otro caso, es un poquito más complicada, la aceleración, perdón que se me sale del encuadre, lo voy a poner aquí, la aceleración sería la resta de fuerzas, fuerza motriz X menos fuerza de rozamiento, partido por la masa. ¿De acuerdo? Os encuadro esto un pelín, que se ha perdido ahí. ¿Vale? Y ahí lo tenéis. Bueno, esta es la explicación general. Os voy a hacer un ejemplo a continuación, ¿de acuerdo? Venga, un saludo.